La sirena me despertó de golpe, una vibración profunda que parecía venir del suelo y trepar por los huesos hasta el centro del pecho, un sonido grave, metálico, no como las alarmas comunes que habíamos escuchado 1000 veces en simulacros o prácticas, sino más parecido al bramido de una estructura a punto de caer. Me incorporé aturdido, con la cabeza embotada por el sueño y la humedad pegajosa del aire, mientras las luces de emergencia parpadeaban, y un mensaje automático repetía nivel 5 de seguridad. Todos los operativos deben acudir a la armería designada. Mi compañero Cruz ya estaba vistiéndose a toda velocidad, con la mandíbula tensa y los ojos muy abiertos. La base de Diego García, pese a su apariencia paradisíaca, es en realidad una de esas instalaciones de las que casi nadie habla y que solo existen en los documentos clasificados, rodeada por radares, antenas submarinas y estructuras que nadie puede identificar a simple vista. En el pasillo que conducía al módulo central de armamento, nos encontramos con los demás soldados. No hubo risas, ni empujones, solo el zumbido constante de los altavoces que repetían frases interrumpidas por chasquidos estáticos que hacían que las palabras parecieran salidas de una radio agonizante, aunque todos sabíamos que los sistemas de esa base no fallaban nunca, al menos no por causas naturales. Cuando llegamos al módulo de asignación, nos estaban esperando con cajas abiertas de equipo táctico, con armamento de alto calibre, sensores portátiles, máscaras herméticas y unidades de transmisión cerradas, de esas que solo se usan cuando la comunicación puede representar un riesgo. El teniente Mason nos miró uno por uno, con una expresión de hielo en la cara, y dijo lo único que necesitábamos saber: nivel clasificado alfa, contención prioritaria, misión de recuperación y supresión. Nos llevaron a la sala de observación acústica, una estancia sin ventanas, recubierta por paneles de goma negra y pantallas flotantes. Nadie hablaba, ni siquiera los operadores de sonido, que solían tener esa actitud de superioridad que tanto irritaba a los soldados, pero esa noche estaban rígidos, casi pálidos, con los auriculares colgando del cuello. El capitán Brenner hizo una seña seca y uno de los técnicos inició la reproducción. Durante los primeros segundos, no se escuchó nada más que un zumbido muy bajo, casi imperceptible, similar al rugido constante del fondo oceánico o al murmullo de placas tectónicas lejanas, pero enseguida, emergió una frecuencia que no tenía sentido, una especie de pulsación irregular, compuesta por tonos demasiado agudos y demasiado graves al mismo tiempo, imposibles de registrar con claridad. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó fue peor, porque todos sabíamos que aquello no era un fallo, no era una interferencia ni una broma, sino una señal real, captada por los hidrófonos de la sección B-13, una red de sensores anclada a más de 30 metros bajo el nivel del mar, justo en el sector donde se cruzan los túneles de mantenimiento con las compuertas de evacuación de emergencia, una zona restringida incluso para el personal autorizado, usada únicamente para inspecciones o revisiones de presión, y que, según los registros, no había sido visitada en más de 2 semanas. Brenner nos informó que los sensores térmicos habían detectado movimiento, que el sistema había clasificado la señal como presencia biológica no identificada, que no había registro previo de fauna marina en ese sector y que lo que fuera que emitía esa frecuencia se estaba desplazando de manera casi geométrica, bordeando zonas clave del sistema de ventilación como si supiera exactamente cómo moverse sin ser detectado del todo. Lo más inquietante fue que, según los datos filtrados en las pantallas, la señal parecía interrumpirse cada vez que los operadores intentaban triangular su ubicación. Descendimos dentro de la cápsula hidráulica, transportada lentamente hacia las profundidades de la base, envueltos en un silencio que no era completo, porque incluso cuando nadie hablaba, incluso cuando los sistemas del ascensor mantenían su funcionamiento sin sobresaltos, algo vibraba bajo el suelo de acero, una especie de retumbo apagado. La cabina era estrecha, más pensada para transporte de carga que para nosotros, con tubos de presión corriendo a lo largo de las paredes, luces intermitentes que lanzaban destellos blancos cada 5 segundos, y un hedor metálico impregnado en las juntas del suelo, mezcla de aceite hidráulico, humedad salina y óxido estancado que se te metía por la garganta. Íbamos equipados hasta los dientes, con fusiles automáticos M4 adaptados con sensores infrarrojos, cargadores dobles, linternas montadas, sistemas de comunicación cerrada, máscaras de filtrado variable y chalecos con placas reforzadas. Nadie hablaba, ni siquiera el teniente, que solía dar instrucciones tácticas incluso en las operaciones más rutinarias, pero ahora se limitaba a mirar la pantalla de su comunicador, intentando que la señal se estabilizara,
mientras en la parte superior del panel, una barra de conexión descendía en tiempo real, hasta casi desaparecer. Al llegar al nivel submarino, un sonido grave anunció el contacto con el piso inferior, y al abrirse las puertas de la cápsula, lo primero que nos golpeó fue el aire denso, caliente, húmedo, cargado con una presión que hacía que cada respiración fuera más lenta y pesada. La humedad empapaba las paredes del pasillo, que estaban cubiertas por placas metálicas barnizadas con una capa de condensación turbia, como sudor antiguo, y en los rincones más oscuros se acumulaban gotas gruesas que caían a intervalos irregulares. Las luces del techo, dispuestas en hileras, parpadeaban sin ritmo, afectadas por una interferencia, lanzando haces de luz deformada que rebotaban en el metal, haciendo que cada sombra pareciera moverse. Avanzamos en formación cerrada, 5 soldados en una línea compacta, cada uno cubriendo un ángulo específico, con la respiración controlada y los dedos cerca del gatillo, mientras nuestras botas dejaban marcas húmedas en el suelo. Nos desviamos hacia la sala de monitorización secundario, un espacio estrecho y sin ventilación directa, encajado entre el conducto de reciclaje atmosférico y los sistemas de energía de reserva, un cubículo saturado de calor y zumbidos eléctricos donde las pantallas de los sistemas de seguridad mostraban imágenes en bucle, divididas en cuadrículas granuladas que mostraban, a duras penas, los pasillos adyacentes, los depósitos de mantenimiento, los tramos de tubería vertical y las esclusas sumergidas que daban acceso al corredor sur, aunque todo parecía distorsionado, como si la señal estuviera filtrada por una lente sucia o por una corriente que deformaba las líneas rectas y empujaba las formas hacia los bordes, generando un efecto de vértigo constante. Las cámaras temblaban ligeramente, y los colores parecían apagados, sucios, como si la base entera estuviera cubierta por una capa de niebla que difuminaba los contornos. Mason pidió que retrocedieran la grabación de la cámara C8, situada en el pasillo 34A, uno de los sectores más cercanos a la compuerta de acceso 6, zona donde la señal térmica había fluctuado con mayor intensidad según los registros, y cuando la imagen volvió a esa franja horaria, todos contuvimos la respiración, porque algo apareció en la pantalla, algo que no debería estar allí, desplazándose sin generar movimiento a su alrededor, como si la gravedad no tuviera poder sobre su volumen. Era algo translúcido, de contornos inciertos, que parecía absorber la luz sin proyectar sombra, una figura que no tenía rostro ni extremidades reconocibles, pero cuya silueta mutaba levemente, oscilando como si estuviera compuesta de múltiples capas que no se superponían del todo, como si cada parte de su cuerpo estuviera desincronizada con las demás. Durante un instante, que se hizo insoportablemente largo, la criatura, si es que puede llamarse así, se detuvo frente a la cámara, no mirando exactamente, sino posicionándose de una forma que daba la impresión de que nos observaba, y cuando su forma se alineó con el objetivo, una pulsación atravesó la imagen, una onda casi imperceptible que distorsionó todo durante una fracción de segundo, haciendo que las paredes se curvaran hacia adentro. Fue en ese preciso momento que Garza, el más joven del equipo, retrocedió de golpe, tropezando con un banco metálico y golpeándose la espalda contra la consola, mientras apretaba los ojos con ambas manos y empezaba a respirar como si algo se le hubiera incrustado en el pecho, balbuceando entre arcadas que no era posible, no tenía cara, pero sabía que nos estaba viendo, estaba mirándole por dentro. Volvimos al pasillo principal sin hablar de lo que habíamos visto, llegamos a sala de análisis térmico, un cubículo enterrado en el corazón de la sección submarina, sin otra función que la de procesar información que ningún ojo humano podría captar, saturada de máquinas que zumbaban en frecuencias bajas, cubiertas de polvo acumulado por la falta de uso constante. El biólogo militar asignado a la misión, O'Hara, un hombre reservado, de complexión angulosa y voz siempre tensa, se movía entre los monitores con las manos temblorosas, mientras los escáneres proyectaban una serie de imágenes deformadas que no encajaban con ninguna forma de vida conocida, una mancha negra sin bordes definidos, sin puntos calientes ni zonas frías, solo una especie de vacío en medio del espectro que debería haber estado lleno de datos, una entidad que no emitía calor pero que tampoco absorbía como un objeto inerte, sino que anulaba la lectura, la contaminaba, la distorsionaba como si su sola existencia generara una especie de error, una zona ciega para los sensores. Los escaneos térmicos mostraban su desplazamiento con retardo, como si el aparato no pudiera seguirle el ritmo o como si la criatura se deslizara por una dimensión paralela, dejando una estela de desincronización a su paso, una estela que no podía analizarse directamente pero que sí interfería con todo lo que intentara observarla.
O'Hara intentó recomponer la imagen con filtros de contraste, superponiendo capas de espectros múltiples, desde el infrarrojo profundo hasta la bioelectricidad ambiental, pero cuanto más lo hacía, más incoherente se volvía la imagen, como si la criatura se adaptara al análisis en tiempo real, como si supiera que estaba siendo observada y reaccionara en consecuencia, alterando la observación. Cuando uno de los monitores proyectó un mapa tridimensional del pasillo 34A, mostrando la trayectoria recorrida por la entidad, el biólogo retrocedió un paso, con la boca entreabierta y la mirada vacía, porque la figura que aparecía allí no se movía en línea recta ni siguiendo ángulos definidos, sino que trazaba un patrón en espiral, como un bucle que se abría sobre sí mismo y luego se replegaba, intersectando varias veces los puntos donde los soldados habíamos estado antes, como si nos hubiera rodeado sin que lo notáramos. Fue entonces cuando O'Hara comenzó a murmurar en voz baja, repitiendo una y otra vez que no tenía sentido, que aquello no podía estar vivo, que no tenía temperatura, que no generaba pulso cardíaco, que no liberaba dióxido de carbono ni consumía oxígeno, que no dejaba residuos ni generaba huellas electromagnéticas compatibles con nada registrado por la biología, ni siquiera por los registros anómalos que a veces aparecían en informes clasificados y se atribuían a interferencias o fallos de lectura. Sus manos se crisparon sobre el teclado, hasta que dejó de hablar, se tambaleó hacia atrás como si algo se hubiera desprendido dentro de él, y cayó sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, sudando a chorros, con los ojos completamente dilatados y la respiración acelerada, como si acabara de correr kilómetros. Mason se agachó a su lado e intentó calmarlo, pero solo murmuraba fragmentos sin sentido, entre ellos una frase que se repitió varias veces y que se quedó flotando como un veneno: no viene de aquí, no viene de la Tierra, no tiene tiempo ni forma, solo existe porque la estamos viendo. Nos enviaron al corredor 34A, justo el mismo que aparecía distorsionado en los escaneos, el mismo donde la criatura o lo que fuera había sido detectada por última vez. La orden era colocar 3 sensores de contención en puntos estratégicos, pequeños dispositivos cilíndricos, capaces de emitir pulsos sónicos de frecuencia variable, diseñados para disuadir el acercamiento de organismos sensibles a vibraciones, aunque en este caso, ninguno de nosotros creía que eso fuera a funcionar, no porque dudáramos de la tecnología, sino porque ya era evidente que la criatura no reaccionaba como un animal, ni siquiera como un depredador. El pasillo, al llegar, estaba cubierto por una niebla densa, una condensación extraña, como vapor que no subía ni se disipaba, sino que se adhería a las paredes, al suelo y a nuestros visores, como si fuera parte de la estructura misma. Revisamos los extremos, establecimos puntos de cobertura, y Cruz se ofreció a instalar el primero de los sensores justo donde se juntaban los túneles, donde el techo bajaba ligeramente y la humedad era más espesa. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pitidos de calibración y el ruido tenue de nuestras propias respiraciones, y fue justo cuando Cruz se agachó, apoyando una rodilla en el suelo para fijar el anclaje al panel metálico, que ocurrió algo que no sabíamos cómo nombrar, como si alguien hubiera cortado un segmento de la realidad con un bisturí. Mi compañero desapareció. Nos abalanzamos hacia adelante, rompiendo la formación, llamándole por los canales internos como si con eso pudiéramos hacerlo volver. Recogimos el arma, que era lo único que quedaba, con sumo cuidado, y al tocarla, sentimos que estaba cubierta por una sustancia densa, viscosa, entre transparente y luminosa, algo así como un gel que emitía un tenue resplandor azulado desde sus capas internas, y aunque intentamos limpiar el arma, el brillo no desaparecía, como si la sustancia se hubiera fusionado con el metal. El teniente ordenó que nos replegáramos hacia el punto de comunicación más cercano, pero en cuanto activó el canal, todos vimos como el panel de enlace proyectaba caracteres en blanco, líneas de código desordenadas, como si estuviera intentando traducir una señal ilegible, una señal que venía de dentro de la base pero que no estaba registrada en ningún protocolo, una señal que no solicitaba ayuda, ni informaba de daños, sino que simplemente existía, pulsando cada 30 segundos, idéntica a la frecuencia que habíamos escuchado en los hidrófonos horas antes. Intentamos contactar con el nivel superior, pero las señales rebotaban, como si el ascensor hidráulico se hubiera desconectado por orden del sistema. No habíamos avanzado más de 20 metros desde el punto de la desaparición cuando el aire comenzó a cambiar de textura. El más joven caminaba detrás de mí, más lento que antes, con la espalda encorvada, pero fue su voz, aguda,
rota, la que rompió el silencio con una frase tan cargada de pánico que al principio pensamos que había recibido algún tipo de descarga o que había sido víctima de un episodio psicótico inducido por el estrés, pero cuando lo escuchamos por segunda vez, con más claridad, con las palabras arrastradas por una mezcla de angustia y certeza, supimos que lo que decía no podía ser ignorado, aunque tampoco podíamos explicarlo. Me ha dicho mi nombre, murmuró, lo he oído dentro del casco, no a través del canal, no por los altavoces, ha sido como si alguien lo dijera cerca de mí, pero con mi propia voz, como si estuviera metido justo detrás de mis ojos. Nos detuvimos en seco, formando un círculo bajo una lámpara que parpadeaba sin ritmo fijo, y el teniente se acercó a él con cautela, revisando las conexiones del casco, el nivel de oxígeno, el estado del comunicador interno, pero todo parecía en orden, sin anomalías visibles, y sin embargo, mientras hablaban, yo también comencé a notar una presión leve en los oídos, una vibración que no era auditiva sino más bien mental, como un pensamiento ajeno empujando desde fuera, buscando una fisura por donde colarse. Fue entonces cuando los dispositivos de comunicación se apagaron. Los intentos de restablecer la conexión solo devolvían estática, no un ruido blanco normal, sino un zumbido irregular, como si algo intentara hablar desde el otro lado de la frecuencia, pero no pudiera modular el mensaje. Garza se quitó el casco de forma impulsiva, respirando a bocanadas como si se estuviera ahogando, con los ojos desorbitados y la piel perlada de sudor. Me dijo, entre jadeos, que la voz no solo había dicho su nombre, sino que lo había dicho con un tono que él recordaba de su infancia, de su madre. En ese instante, nadie dudaba ya de que estábamos siendo escuchados, como si nuestras mentes hubieran dejado de ser nuestras, como si cada pensamiento emitiera una señal detectable y el miedo sirviera como un faro para atraer su atención. Avanzábamos a ciegas, porque cada dispositivo parecía volverse inútil en cuanto lo activábamos, como si la propia presencia de la criatura anulase la tecnología. Lo intentamos todo, lanzamos bengalas de magnesio que deberían haber iluminado los pasillos, pero la luz apenas llegaba a extenderse más allá de nuestros cuerpos, como si el entorno la absorbiera, como si la materia alrededor se tragara la luminiscencia sin devolver reflejos, como si la oscuridad ya no fuera ausencia de luz sino una entidad en sí misma. Los focos tácticos, montados en los fusiles y en los trajes auxiliares, proyectaban haces que parecían doblarse al avanzar, y poco más, porque lo que teníamos delante no se definía por contraste, no reflejaba como los sólidos, no se proyectaba como los cuerpos, era una forma de presencia que no existía en el espectro visible tal y como lo entendíamos, como si ocupara un rango distinto, una capa de la realidad que no podía mapearse mediante luz o sombra, y aún así sabíamos que estaba allí, porque su efecto se sentía en la piel, en los dientes, en la presión sobre el pecho, una tensión eléctrica parecida a la de una tormenta a punto de estallar. Intentamos entonces con los visores infrarrojos, buscar una firma térmica, cualquier anomalía, pero la criatura no dejaba un patrón reconocible, solo interferencias suaves, zonas donde el calor aparecía en manchas borrosas que se movían como burbujas. La criatura no necesitaba esconderse, porque no era detectable en los términos humanos, porque no ocupaba el espacio de forma tradicional, porque lo que veíamos era apenas una insinuación, una silueta compuesta de reflejos robados a todo lo que había tocado. Corrimos sin coordinación, movidos más por un impulso ancestral, una necesidad visceral de alejarnos de aquello que no podía definirse, pero cuya presencia comenzaba a descomponer la lógica del entorno, como si con cada segundo que pasábamos cerca de la criatura las leyes del espacio se reescribieran. La única ruta posible de escape era el acceso vertical alfa, una de las columnas de evacuación situadas al final del corredor de mantenimiento, un eje de acero reforzado con compuertas automáticas que ascendía hasta el nivel 1, donde, según el plano de la base, aún deberían funcionar los sistemas manuales de ascenso. Llegar hasta allí fue una travesía entre sombras que no proyectaban figuras, por pasillos en los que las puertas respiraban como si tuvieran diafragmas ocultos tras los muros, rodeados por paredes cubiertas de condensación que ya no parecía agua sino una película densa y oleosa, cargada de electricidad estática y algo más, algo que no sabíamos nombrar, pero que se adhería a los trajes como una segunda piel pulsante, tibia, reactiva. Cuando por fin doblamos la esquina y alcanzamos el umbral del túnel alfa, lo que encontramos nos paró en seco. La compuerta estaba cerrada, sí, pero eso era esperable. Lo que no tenía sentido era que el marco entero del túnel parecía haberse derretido, como si una onda de calor intensa,
direccionada y sostenida, hubiera alterado la estructura molecular del acero, ablandándolo hasta deformarlo, fundiendo los paneles de control con las bisagras, los soportes con los cables, creando una especie de escultura de metal líquido que aún rezumaba vapor. Fue en ese instante, mientras giraba la cabeza para cubrir el flanco, que sentí el primer destello dentro del cráneo, no una imagen clara, no una alucinación con forma definida, sino una sucesión de pulsos que golpeaban dentro de la cabeza, como flashes de una vida ajena proyectándose en la pantalla de mi consciencia, escenas que no había vivido, pero que se sentían como recuerdos enterrados, imágenes que llegaban sin permiso, un paisaje desértico bajo un cielo de tonos violáceos, estructuras monolíticas que se alzaban como dientes rotos sobre una llanura de cristal, un sonido grave que no venía de ninguna fuente visible pero que se sentía como un lamento universal, un grito sin lengua que sonaba en mis huesos, en mi médula, como si algo en mí respondiera a esa llamada con una mezcla de reconocimiento y repulsión. Me apoyé contra la pared, jadeando, con las manos sobre el casco, esperando que pasara, pero no lo hizo, porque esas visiones no eran fruto del cansancio ni del miedo, eran otra cosa, una transmisión tal vez, una descarga involuntaria que parecía surgir de la criatura o quizás del entorno contaminado por ella. Después de constatar que el túnel alfa estaba inutilizado y que el resto de las rutas de evacuación probablemente habían sido clausuradas del mismo modo, nos vimos obligados a retroceder hacia el módulo técnico secundario, una sección obsoleta de la base que había quedado fuera del esquema principal tras una remodelación hace más de una década. Nadie esperaba encontrar nada útil allí, excepto el teniente, que aseguraba haber visto una terminal de acceso antiguo durante una inspección previa a su reasignación, una consola que no estaba conectada al servidor central y que, por esa razón, tal vez no había sido afectada por la distorsión de señal que había convertido los sistemas principales en una mezcla de ruido. Llegar a la sala nos llevó más de 15 minutos, avanzando entre sombras densas y paredes cubiertas de condensación caliente, con la sensación creciente de que cada metro que retrocedíamos era una concesión de la criatura, que nos permitía ir en esa dirección solo porque ya no le importaba. La sala era un cubo olvidado, sin iluminación directa, lleno de polvo, humedad y olor a circuito quemado, con una consola rectangular empotrada en la pared y un teclado amarillento. Mason conectó una batería auxiliar portátil y la pantalla cobró vida con lentitud, hasta que finalmente apareció una interfaz rudimentaria de acceso con múltiples capas de autorización. Sorprendentemente, no pedía identificación biométrica ni clave de acceso militar vigente, sino una contraseña de protocolo archivado, algo tan arcaico que ni siquiera los sistemas actuales serían capaces de reconocerlo como una amenaza. La terminal se desbloqueó con un pitido breve, y apareció un archivo oculto, sin título identificable, solo una serie de coordenadas numéricas como nombre, acompañado por una etiqueta en rojo desvaído que decía, no analizar sin autorización técnica Omega. Abrimos el documento y apareció ante nosotros un informe dividido en secciones asépticas, redactado en lenguaje técnico, frío, inhumano, con fragmentos censurados mediante bloques de líneas negras y marcas de edición manual que sugerían una revisión posterior al archivo original, como si alguien hubiera querido dejar suficiente información para que se entendiera la magnitud del asunto. El informe describía una anomalía registrada por los hidrófonos hace 27 días, una señal de origen desconocido, no compatible con actividad tectónica, ni con tránsito submarino, ni con fauna oceánica reconocible, una vibración disonante que parecía reproducirse con patrones armónicos inversos, como si alguien o algo estuviera generando una respuesta artificial a las emisiones acústicas del sistema de defensa. Durante varios días, el equipo de análisis intentó triangular la fuente, pero la señal se desplazaba entre nodos de manera impredecible, hasta que finalmente, según el informe, se produjo una respuesta automatizada del sistema, un cierre de compuertas que resultó en la captura no intencionada de una presencia orgánica no catalogada, definida en las primeras líneas como un ente de convergencia estructural desconocida, y en los márgenes del informe, en escritura a mano temblorosa, aparecía una nota apenas legible que decía, no estaba sola cuando llegó, pero ahora parece estarlo. El documento continuaba con una serie de intentos de análisis, todos fallidos, y con la progresiva desaparición de las lecturas estándar en el área afectada, hasta que, de forma abrupta, la sección indicaba la cancelación del estudio, alegando que la entidad no puede ser evaluada, ni contenida sin alteración del espacio cognitivo del observador. El último párrafo era el más inquietante, el texto decía, requiere ambiente sin observadores,
Requiere ausencia de consciencia cercana, el acto de mirarlo corrompe, el acto de pensarlo lo alimenta, retírese, silencio, silencio, silencio. El teniente se apartó de la consola y nos miró como si acabara de entender que lo que nos rodeaba no era el resultado de una amenaza externa, sino de un error, un gesto de curiosidad o negligencia que había desencadenado algo irreversible. Nos replegamos hacia un cruce de mantenimiento, un punto ciego donde la criatura no se había manifestado todavía, al menos no con claridad, y allí, entre cables colgantes, luces temblorosas y un silencio lleno de tensión, empezamos a hablar por primera vez de lo que nos está ocurriendo. Mason, con los ojos hundidos y la voz grave, fue el primero en decirlo en voz alta, fue el primero en proponer que tal vez lo que estaba ocurriendo no era simplemente un ataque, sino que fuera que lo que nos observaba desde los pasillos estuviera recogiendo información de cada uno de nuestros movimientos, como si estuviera probando variables, ajustando estímulos, comparando respuestas, repitiendo secuencias para confirmar patrones de conducta. Garza fue el siguiente en hablar. Dijo que había empezado a soñar con sus propios recuerdos, pero desordenados, modificados, como si alguien los hubiera reconstruido a partir de piezas mal interpretadas, y lo más inquietante no era el contenido de esos sueños, sino que venían acompañados de sensaciones físicas reales, olores, temperaturas, texturas en la piel que no podían ser simuladas por una simple alucinación, y al despertar, la realidad a su alrededor parecía estar influenciada por esas emociones, como si la criatura hubiera comenzado a usarlo como campo de prueba. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, porque comencé a ver la estructura entera de la base como un entorno artificial, no diseñado por nosotros, sino transformado por la criatura en una especie de escenario donde ella podía observarnos, manipularnos, inducir respuestas y medirlas. Empecé a pensar, no sin pánico, que tal vez todo había sido planificado desde el momento en que descendimos por ese ascensor hidráulico, y que incluso ahora, mientras nos escondíamos, mientras intentábamos adivinar el siguiente paso, cada uno de nuestros movimientos ya estaba siendo previsto. Y en ese instante, me vi desde fuera, como si fuera observado a través de una membrana, una figura diminuta dentro de una jaula, rodeado de paredes que respondían a los impulsos de una mente que no sentía compasión ni odio, solo curiosidad. Nos estudiaba como nosotros estudiamos bacterias en una placa, sin preguntarnos si sienten, sin detenernos a pensar en su sufrimiento, solo para entender mejor cómo se comportan bajo presión, y ahora, nosotros éramos las bacterias. Lo encontramos sentado en el suelo del pasillo técnico, con la espalda apoyada contra una de las columnas de soporte estructural, las rodillas recogidas contra el pecho y los ojos abiertos, pero completamente vacíos, como si una parte esencial de su conciencia hubiera sido desplazada hacia otro lugar, tal vez más profundo, tal vez más lejano, tal vez simplemente ajeno a nuestra comprensión. O'Hara había dejado de hablar hacía horas, y aunque al principio lo atribuimos al agotamiento extremo, a las alucinaciones o a los efectos acumulados del encierro y la presión atmosférica combinada con el estrés y la presencia de esa entidad inexplicable, pronto comprendimos que lo que le sucedía iba mucho más allá del derrumbe emocional o del daño psicológico, porque había adoptado una postura extraña. Lo llamamos varias veces, primero con suavidad, luego con firmeza, pero no respondió, ni siquiera parpadeó, solo nos observó en silencio como si fuéramos figuras irrelevantes. En su regazo, arrugado, sucio, cubierto de manchas, estaba su cuaderno de campo, ese que siempre llevaba consigo como una extensión de su mente analítica, y en la última página, escrita con una letra descompuesta, con trazos tembloroso, había dejado una nota breve, más parecida a una confesión que a un informe. La frase decía, no hay sinapsis, solo campo, no es vida como la conocemos, es una conciencia sin cuerpo fijo, estamos dentro de su proceso. Nadie dijo nada al leerlo, porque todos lo entendimos de forma devastadora, como si cada uno de nosotros hubiera leído un mensaje personalizado dentro de esas pocas palabras. Él se levantó con una lentitud insoportable, como si cada movimiento le costara, y sin decir una palabra, sin cambiar su expresión, se volvió hacia nosotros, nos miró uno por uno, sin emoción, sin súplica, sin miedo, y por un segundo sentí que no era él quien estaba mirando, sino algo más, algo que lo había usado como interfaz para llegar hasta nosotros, algo que ahora se retiraba, cerrando la conexión. Su cuerpo se desvaneció hacia un lado, como si se hubiera vaciado por dentro, no gritamos, no tocamos el cadáver, solo lo observamos en silencio, sintiendo en la garganta un temblor. Porque si no hay sinapsis, si no hay cuerpo,
Si no hay biología, entonces ya no se trata de una criatura, ya no se trata de un monstruo, ni de una aberración, ni de una amenaza externa. Se trata de otra forma de existencia, de una conciencia que no necesita órganos, que no ocupa un espacio definido, que no tiene principio ni fin, que simplemente es. Éramos tres, no sabíamos cómo había ocurrido exactamente, en qué momento se había reducido el grupo a esa cifra, pero ahí estábamos, con la piel pegajosa por el sudor atrapado bajo los trajes, los ojos llenos de miedo y la certeza de que si no hacíamos algo, si no cambiábamos las reglas, si no tomábamos la iniciativa, entonces la criatura, ese ente sin rostro, sin cuerpo fijo, seguiría decidiendo el ritmo de nuestra extinción, marcando la pauta de nuestras desapariciones con la misma precisión con la que había acabado con el resto del equipo. Por eso, cuando alcanzamos el tramo angosto del corredor 5C, una sección abandonada desde hacía años, tapiada parcialmente por un derrumbe, pero aún no bastante accesible como para servir de punto de estrangulamiento, Mason propuso un plan que nadie se atrevió a rechazar, porque ya no teníamos otra cosa, porque cualquier alternativa era mejor que seguir esperando, mejor que seguir dejando que esa cosa decidiera cuándo actuar. Traíamos con nosotros 2 cargas, diseñadas originalmente para apertura de túneles bloqueados, lo suficientemente potentes como para inutilizar un tramo completo de pasillo si eran colocadas en puntos estructurales precisos, y aunque no sabíamos si un ser como ese podía ser dañado por las cargas, la idea de provocarle una herida, aunque fuera pequeña, nos daba algo que no habíamos sentido en días, un poco de esperanza. Colocamos las cargas en silencio, alineados contra la pared contraria, los fusiles preparados, los dientes apretados, el pasillo estaba oscuro, húmedo, envuelto en una penumbra densa como aceite rancio, y desde algún punto al fondo se percibía una vibración tenue. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, las cargas estallaron con una violencia sorda, amortiguada por la humedad del ambiente y la configuración de los materiales, pero lo bastante fuerte como para lanzar una onda expansiva por toda la sección, sacudiendo el suelo bajo nuestros pies y haciendo temblar las paredes con un retumbo que se sintió más como un gemido, una protesta de la base misma. Durante unos segundos eternos, no pasó nada, solo el humo, el olor a metal fundido, el eco reverberando por las paredes chamuscadas y el silencio posterior, ese silencio espeso que lo cubre todo después de que el ruido se retira. Pensamos, por un instante, que tal vez habíamos tenido éxito, que quizá el estallido había interrumpido su presencia, dañado su campo, desplazado su conciencia lo suficiente como para abrir una grieta. Fue el más joven quien lo dijo, con una voz débil pero cargada de asombro: no está aquí. Y tenía razón, la presión en el aire había bajado, el zumbido en los oídos se había atenuado, el sudor ya no se sentía espeso, incluso la luz temblorosa de las linternas parecía extenderse con más naturalidad, alcanzando rincones que antes se replegaban como si el espacio mismo se negara a ser iluminado. Dimos 3 pasos, 4, 5, adentrándonos en la zona recién abierta por el estallido, tratando de entender qué había cambiado exactamente, qué era esa sensación de ligereza repentina, de pausa, de tregua. Y entonces ocurrió. Fue tan rápido que casi no lo percibimos, tan abrupto que ni siquiera tuvimos tiempo de girar. Garza, que iba unos pasos por delante, lanzó un grito. No vimos una sombra, una garra, una forma envolvente, solo escuchamos ese grito, seguido de un golpe húmedo contra el metal, y cuando giramos, ya no estaba. Quedaba su fusil, otra vez, el mismo gesto estremecedor, flotando por una fracción de segundo, cubierto por la misma sustancia viscosa y luminosa que habíamos visto en otras ocasiones, esa membrana gelatinosa que parecía no tener olor ni temperatura, pero que evocaba la imagen de una digestión. Mason cayó de rodillas, algo en su interior se rompió de forma irreversible, y yo, que aún sostenía mi arma como si eso tuviera algún sentido, no supe si correr, gritar o simplemente cerrar los ojos y esperar mi turno. La criatura, aunque no era visible, nos había recordado que su ausencia también era parte del juego, que el silencio era una herramienta más de su dominio, que podía retirarse y regresar cuando quisiera, que podía observarnos incluso cuando creíamos haberla dañado, incluso cuando pensábamos que habíamos recuperado el control. Volvimos a caminar, más por reflejo, sin saber dónde ir, tan solo arrastrando los pies por los corredores de una base que ya no era la misma que habíamos descendido a explorar, como si la arquitectura misma hubiera comenzado a cambiar de textura, de ritmo, de propósito, volviéndose cada vez menos funcional, cada vez menos humana,
como si las paredes, los techos, las puertas, hubieran dejado de ser meros elementos estructurales para transformarse en parte de un organismo mayor, vivo, inteligente, que se plegaba y se estiraba siguiendo decisiones que no podíamos imaginar, como si estuviéramos dentro de una célula que se adaptaba constantemente a nuestros movimientos, observándonos desde dentro de sí misma, digiriéndonos con paciencia. Fue en el tramo 2F, cerca del módulo de reciclaje de aguas, donde nos dimos cuenta de que algo más había comenzado a cambiar, algo en la forma en que ese espacio comenzaba a responder a nuestra presencia, no con ataques ni con sonidos ni con desapariciones súbitas como hasta ahora, sino con un tipo de interacción mucho más siniestra, más íntima, más compleja, como si la criatura hubiera comenzado a imitarnos, no de forma literal, no como una copia exacta, sino como una réplica incompleta, un eco desajustado de nuestra identidad física, un intento de reconstruirnos desde la observación, pero sin comprender del todo qué éramos, sin haber descifrado por completo las reglas que nos hacen humanos. Al principio fue sutil, un reflejo fugaz en una plancha metálica que no debería reflejar nada en el ángulo y la opacidad de la superficie, una sombra que no correspondía con ningún cuerpo cercano, un movimiento reflejado que no se sincronizaba con nuestros pasos, con nuestros gestos, con nuestras posturas. Nos detuvimos, y lo vimos con claridad, en el panel de la pared derecha, bajo una luz de emergencia que parpadeaba, aparecía el contorno de figuras humanas como nosotros, pero no éramos nosotros. Las figuras replicaban nuestras posiciones con una diferencia mínima, apenas perceptible, un retardo de fracción de segundo, una inversión de movimiento, un gesto que no habíamos hecho. La figura que me representaba giró la cabeza hacia mí antes de que yo lo hiciera, como si supiera lo que iba a hacer. La otra figura se movía de forma más errática, más fragmentada, como si el sistema que la generaba estuviera teniendo problemas para mantenerla coherente, para sostener la continuidad de su forma, pero aún así estaba allí, respirando de una manera que no generaba vaho, girando su rostro sin ojos hacia nosotros con una lentitud que perforaba el alma. El teniente se quedó inmóvil, con los brazos tensos a los costados y la mandíbula apretada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, y empezó a temblar, primero en los hombros, luego en las piernas, y finalmente cayó de rodillas frente a la pared, mirando su propio reflejo deformado, desfasado, como si esperara que en algún momento la figura del otro lado se sincronizara del todo y tomara su lugar, como si quisiera rendirse al acto de ser reemplazado, sustituido, borrado, intercambiado por esa versión levemente errónea de sí mismo que parecía más real que su cuerpo, más exacta, más coherente, como si el verdadero él siempre hubiera estado del otro lado del metal. Yo intenté detenerlo, sacarlo de allí, arrastrarlo si era necesario, pero algo me impidió moverme con libertad, no una fuerza externa, no una presencia física, sino un bloqueo mental, ante la certeza de que la base ya no era solo el escenario, sino también el reflejo de lo que estábamos comenzando a ser, que cada superficie pulida era una ventana que mostraba lo que seríamos después de habernos convertido en parte del sistema, en parte de ese campo de conciencia que no necesitaba cuerpo, que solo requería formas para ocupar, patrones para replicar, gestos para reproducir en bucle hasta que lo auténtico ya no pudiera distinguirse del reflejo. Sujeté a Mason con fuerza, y avanzamos por una sección que no reconocíamos en los planos originales, un pasillo estrecho con placas desajustadas y cables colgantes, donde las luces parpadeaban y el aire olía a metal cocido, a aceite viejo, a la misma sustancia que habíamos visto flotando en torno a los restos de los que desaparecieron, como si la criatura hubiera dejado detrás fragmentos de su digestión, residuos de su paso por nuestra dimensión, trozos de una realidad descompuesta. Fue entonces cuando vimos al final de un corredor inclinado donde el suelo estaba cubierto de condensación espesa y los paneles crujían al tacto una compuerta auxiliar, marcada con una inscripción apenas legible que decía salida técnica de 9, una puerta de acero reforzado que, según los registros, conducía a una cámara de emergencia que conectaba con la zona de descompresión manual, y desde allí, quizás, si aún existía una ruta abierta, podríamos acceder al núcleo de transporte o a algún sistema alternativo que no hubiese sido aún asimilado por la criatura o contaminado por su campo de influencia. El problema, por supuesto, era que esa cámara de descompresión era el último sitio donde los sensores antes de apagarse definitivamente habían marcado picos de distorsión tan altos que habían quemado los filtros térmicos y anulado por completo las transmisiones acústicas. Mason se apoyó contra la pared, con la cara empapada en sudor y los labios blancos de tanto apretarlos, me miró con ojos apagados y asintió,
como si aceptara que esa era nuestra última oportunidad, nuestro último umbral, la última frontera antes de convertirnos también en figuras reflejadas, en ecos asimétricos de lo que alguna vez fuimos. Teníamos aún una carga térmica, y si la colocábamos correctamente, justo en el generador auxiliar de la cámara previa, podríamos provocar una sobrecarga suficiente como para generar una fuente de calor intensa y puntual, algo que no fuera una amenaza directa pero sí lo bastante llamativo como para atraer la atención de la criatura. Lo sabíamos, aquello no era un ataque, era una distracción pensada para entretenerla, para conseguir su atención el tiempo suficiente como para que nosotros pudiéramos cruzar la cámara. Preparamos el detonador con manos temblorosas, sellamos los trajes, verificamos las compuertas de presión y trazamos un recorrido mental que debía completarse en menos de 30 segundos, entre el momento de la detonación y la dispersión térmica, confiando en que esa brecha nos bastara para atravesar el punto más contaminado sin ser percibidos, sin ser convertidos en otra anomalía atrapada en los registros defectuosos de la base. Mientras ajustábamos los parámetros de activación, sentí que el pasillo entero se comprimía. La criatura de algún modo ya sabía, ya intuía lo que íbamos a hacer, no porque nos leyera los pensamientos como una mente telepática tradicional, sino porque formábamos parte de ella, porque estábamos dentro del campo, y cada impulso, cada decisión, era registrada en tiempo real como un pliegue en su superficie, como una variación que le interesaba observar. El dispositivo quedó anclado, la cuenta atrás comenzó, y nos miramos una última vez, y nos preparamos para cruzar. La cámara de descompresión nos esperaba al otro lado, en penumbra, con sus paneles cubiertos por esa sustancia gris que parecía respiración solidificada, como si el ambiente allí dentro hubiera sido tragado y escupido de nuevo por una garganta inhumana, lista para tragarnos también a nosotros, y sin otra opción, nos lanzamos hacia la oscuridad. Cruzamos en silencio, como quien atraviesa algo denso, pesado, una sustancia invisible que no frena el cuerpo, pero sí la mente, que entorpece los pensamientos, que hace que cada segundo se estire hasta volverse insoportable. El teniente iba delante, con el hombro herido por la onda expansiva que se había desviado al chocar con los paneles metálicos del generador auxiliar, una quemadura profunda que atravesaba la capa exterior del traje y se filtraba hacia la piel, pero él no se quejaba, ni siquiera parecía estar del todo presente, como si su cuerpo se moviera por inercia, sostenido por una voluntad que se negaba a rendirse. La puerta de acceso secundaria se abrió con un gemido bajo, un sonido extraño que no parecía producto de la presión hidráulica ni de la fricción del metal, sino más bien de una exhalación orgánica, como si la estructura misma nos liberara con desgana. Al atravesar el umbral, sentí algo romperse dentro, como si una presión, que hasta entonces me envolvía, se retirara de golpe, dejando un silencio brutal, vacío, inesperadamente doloroso. La criatura no nos seguía, no porque no pudiera, no porque el espacio se lo impidiera, sino porque ya no tenía razones para hacerlo, porque ya había obtenido lo que necesitaba, o porque, de algún modo incomprensible, habíamos dejado de ser relevantes, habíamos dejado de aportar algo nuevo al proceso. Volvimos la vista atrás, los dos, como si aún esperáramos ver una silueta oscura cruzando la cámara, pero no había nada, solo la estancia envuelta en un parpadeo lento, con luces que ya no parpadeaban por mal funcionamiento, sino porque estaban reaccionando al vacío que la criatura dejaba cuando se retiraba. El túnel de emergencia se alzaba ante nosotros como una columna vertical de hormigón y acero oxidado, una garganta interminable recubierta de escalones metálicos que crujían con cada movimiento, envuelta en un silencio tan profundo que incluso nuestras respiraciones, amplificadas por los filtros del equipo, sonaban como invasiones imperdonables en un lugar que ya no nos pertenecía, que tal vez nunca fue nuestro, que ahora parecía más un vestigio, una carcasa abandonada, que una base operativa. No había luz en los tramos superiores, ni señales, ni zumbidos de máquinas de soporte vital, solo una negrura compacta que no se disipaba con nuestras linternas, sino que parecía absorber su energía, tragándola como un pozo sin fondo, devolviendo apenas un reflejo opaco que se curvaba en las superficies. A medida que subíamos, el aire se volvía más denso, y entonces lo escuchamos, primero como un sonido tenue que se filtraba entre el chirrido de los peldaños, luego con claridad insoportable, un sonido artificial, cíclico, sin inflexiones, una voz femenina programada para sonar calmada pero que, en ese contexto, solo lograba inquietarnos, como si hablara desde otro plano de la realidad, como si no nos hablara a nosotros, venía de los altavoces internos distribuidos a lo largo del túnel. Activados sin razón aparente, quizás por sensores de movimiento,
quizás por el simple hecho de que aún quedaba alguien en la instalación. La frase se repetía cada 30 segundos, sin cambios, sin pausa, como una letanía diseñada para borrar el sentido mismo del tiempo. Procedimiento beta, olvido activado, como si el sistema supiera que ya no tenía sentido intentar contener, recuperar o entender lo que había ocurrido, como si la única opción fuera borrar, negar, enterrar en lo profundo de la infraestructura un evento que nunca sería registrado oficialmente, un suceso que no debía formar parte de ningún archivo, ni de ninguna historia, ni de ninguna memoria. El teniente murmuró entre dientes que lo entendía, que ahora todo tenía sentido, que no estaban tratando de salvarnos ni de estudiar a la criatura, sino de ocultarla, de encapsular el error, de transformar lo inenarrable en simple omisión, y que la única solución posible era el silencio. Un silencio que ahora nos envolvía, que oprimía más que el miedo, porque ya no se trataba de sobrevivir, sino de aceptar que no habría reconocimiento, ni redención, ni relato que lo contara todo sin ser desechado, porque el mundo allá arriba, si aún seguía intacto, no quería saber, no debía saber, y lo que nosotros habíamos vivido, lo que habíamos sido obligados a presenciar, quedaría allí, entre capas de hormigón, de agua, de código corrompido, dicho solo por esa voz automática que lo repetía. Como una maldición sin emoción, olvido activado. Y cada vez que la escuchábamos, algo dentro de nosotros se borraba también, lentamente, como si la frase misma hiciera su trabajo, como si el protocolo no necesitara ser comprendido para ejecutarse, como si la voz fuera ya parte de la criatura. El helicóptero no tenía emblemas, ni bandera, ni número de identificación visible, solo una capa uniforme de pintura gris mate que reflejaba la luz del amanecer sin brillo, sin textura, como si hubiera sido diseñado para pasar desapercibido incluso cuando estaba justo delante de tus ojos, y quienes descendieron de él tampoco llevaban insignias, ni nombres en el pecho, ni placas visibles, apenas uniformes asépticos, de un blanco clínico que se ensuciaba con la humedad del suelo pero que no parecía importarle a nadie, porque no estaban allí para ser reconocidos ni recordados, sino para cumplir un procedimiento que ya habían ejecutado muchas veces antes, con la eficacia de quienes no preguntan, no sienten, no cargan con lo que ven. Nos subieron sin hablar, sin una sola palabra de consuelo ni una expresión de sorpresa, solo nos miraron brevemente, como si ya supieran que éramos los únicos, como si hubieran hecho los cálculos antes de aterrizar, como si nuestras presencias ya estuvieran previstas en un informe clasificado que nadie leería jamás. Durante el trayecto, nadie explicó qué ocurría, ni hacia dónde nos dirigíamos, ni por qué no nos comunicaban con nuestros superiores, ni por qué no se nos permitía usar nuestros propios dispositivos, que fueron recogidos, desarmados y etiquetados sin previo aviso, como si los datos almacenados en ellos fueran más peligrosos que cualquier herida, que cualquier infección, que cualquier amenaza biológica, y cuando intentamos hablar, cuando Mason preguntó por el resto del equipo, uno de los hombres de blanco lo interrumpió sin levantar la voz, con una frase tan neutra que era imposible descifrar si formaba parte de un protocolo automatizado, no hay información disponible sobre otros sujetos, y luego añadió, como si fuera una orden, como si con eso todo quedara clausurado, concéntrese en su recuperación. Pero no hubo recuperación, solo aislamiento. Nos separaron al llegar a tierra firme, a una instalación médica cuya ubicación exacta nunca nos fue revelada, construida en medio de un bosque donde la humedad era tan espesa que hacía imposible ver más allá de los árboles, y cada habitación estaba blindada, sin ventanas, con cámaras que no ocultaban su presencia, con enfermeros que no hablaban más de lo necesario y que se aseguraban de que nuestras horas estuvieran ocupadas con chequeos, pruebas, evaluaciones, escáneres, entrevistas repetidas. Que no buscaban entender sino medir, cuantificar, comparar respuestas frente a las mismas preguntas formuladas de diferentes formas, como si esperaran encontrar una grieta en nuestro relato, una contradicción, una debilidad, algo que les permitiera borrar también lo que recordábamos. Cuando pedí acceso a las grabaciones de la operación, me informaron que no existían registros válidos, que los archivos habían sido dañados durante una supuesta alteración electromagnética, una explicación tan endeble que ni siquiera fue repetida 2 veces, como si supieran que la verdad ya no importaba, que nadie la creería, que nadie la escucharía, aunque la gritáramos a los 4 vientos. Nunca se mencionó al resto del equipo, ninguno de los nombres fue citado, ni en los formularios, ni en las entrevistas, ni siquiera en las conversaciones informales que algunos de los técnicos intentaban sostener para evaluar nuestras reacciones. Era como si no hubieran existido,
como si solo el teniente y yo hubiéramos descendido. Mason fue dado de alta semanas antes que yo, o al menos eso me dijeron, aunque nunca volví a verlo, y desde entonces, el personal de la instalación se volvió aún más distante. Y ahora lo cuento, no porque crea que cambiará algo, ni porque espere que alguien me crea, ni porque piense que sea posible hacer justicia, sino porque sé que algo quedó dentro de mí, algo que no fue la criatura, no fue su reflejo ni su campo ni su mirada imposible, sino algo más sutil, más siniestro, más permanente, algo que no puedo expulsar con medicamentos ni con terapia ni con silencio. Fue el momento exacto en que comprendí que ya no era observado, cuando la criatura dejó de interesarse por mí, cuando fui descartado, cuando me convertí en un objeto agotado dentro de su experimento. Fue ese momento, ese desprendimiento, esa renuncia de su parte, lo que dejó una huella imborrable en mí, un pulso irregular que me recuerda cada noche que sigo siendo parte de algo que no termina, que solo cambia de forma, que sigue observando, quizás desde otro lugar, desde otra dimensión, desde otra víctima. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.